Bueno, estamos de vuelta en Diálogo Urgente. Tenemos aquí una entrevista con una colega, abogada, relacionista pública, periodista, con quien hablamos, experta en derecho penal. Háblanos rápidamente de tu experiencia, de qué ha sido este proceso, especialmente tu trabajo en Colombia, que hiciste por allá y luego que te trajo para acá. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Realmente sí, hemos tenido una amplia experiencia en cuanto a lo que son los medios de comunicación y en eso nos hemos especializado hablando, además analizando a profundidad lo que son algunos de los aspectos del derecho fundamental que tiene la libre expresión, en cómo esto impacta, cómo esto influye en los medios de comunicación y cómo le afecta esto a las personas, lo cual constituye también un delito penal, delito que se puede constituir por el daño al honor, el daño a la imagen, el daño a el uso del buen nombre. Entonces, y el abuso también del buen nombre. Entonces, en esos aspectos hemos estado trabajando, observando con preocupación muchas de las cosas que se inobservan de la norma y también otras que se pretenden implementar. Bueno, primero, porque cometí un error, que no dije tu nombre, Annie Vázquez. Guzmán. Annie Guzmán. Ok. Cometió otro error. Annie, Bueno, ahora mismo hay un debate público y está pululando obviamente en los medios de comunicación y en el Congreso de la República, que es una modificación que se quieren hacer a leyes que van acorde a reglamentar la libertad de expresión. Hay quienes incluso han recurrido a buscar de una u otra forma a limitar el sector de los medios alternativos, que son los digitales, los YouTube, etcétera, y la otra parte que somos nosotros los tradicionales, la televisión, la radio, etcétera. Su parecer en ese sentido. Mi parecer en ese sentido es que realmente mucho se ha dicho del hecho de que supuestamente el nuevo proyecto de ley va a censurar o que el nuevo proyecto de ley va a restringir los medios audiovisuales. Y la primera observación que hago en cuanto a eso es que realmente no siento que este nuevo proyecto ni siquiera lo regula de manera efectiva. No lo regula de manera efectiva, entonces no contempla ni siquiera sanciones para el uso de estos medios y estas plataformas digitales cuando infringen normas penales o cuando infringen normas de índole ético, profesional o técnico profesional. Entonces, realmente es mi mirada, es mi postura en cuanto a lo que he podido estudiar del nuevo proyecto. No siento que, aunque es una ley nueva que se supone que es lo que debería de establecer como novedoso, primeramente, por decir un ejemplo, pudiese esta ley decir que evaluará cuántos medios digitales, plataformas existen, lo cual sí hubiera creado quizás esa conmoción en cuanto al tema de censura. Pero ¿por qué vigilar ese asunto? Porque cuando la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, que todavía es una ley vigente, que aunque se pretende borrar con esta ley, se pretende eliminar, salió, vino a regular emisoras, vino a regular espectáculos, vino a regular canales de televisión tradicionales. Entonces, si esta ley es novedosa, lo primero que debería de hacer es establecer en el país cuántos medios alternativos, cuántas plataformas digitales, quiénes la dirigen y con base en eso también poder hacer un efectivo seguimiento de que cumplan mínimamente con las normas penales, constitucionales y éticas que ya están establecidos, lo cual este nuevo proyecto, desde mi perspectiva y lo que he analizado y los títulos que tiene el libro, que tiene este libro, no lo contempla. Hay que decir que Annie Guzmán es periodista, además de una abogada, y ya ustedes la han escuchado, una abogada con conocimiento de causa. Así es. Annie, han habido varios proyectos que han tenido que echarlo hacia atrás por la presión social, por la presión de los medios de comunicación, por los periodistas y gente de los medios en sentido general. ¿Saben los congresistas lo que tienen en mano desde su punto de vista? Entiendo que los congresistas deben de asesorarse y hacer consejos con juristas, porque bien sabemos
que esa curula en el Congreso no tiene como un requisito que sepas derecho. Entonces, considerando que no es un requisito ser abogado, cuando se va a promulgar o cuando se va a elaborar una ley, lo ideal sería estar en conjunto con asesores que sean también expertos en esta materia, que puedan inducir a que todo lo que se puede plasmar ahí no infrinja normas constitucionales, no infrinja normas penales o civiles pueden ser. Claro. ¿Por qué? Porque entonces entraríamos en ese conflicto en donde por eso no pasa, porque incluso si se llegase a querer pasar por el filtro constitucional, no lo va a lograr. No lo va a lograr porque esos acápites que no respetan la norma constitucional, entonces son nulos. Son nulos y cuando se someten a ese filtro no pasan. Hay la percepción, errada o no, pero existe la percepción de que desde el poder, desde arriba, hay quienes quieren estar detrás de todo esto. Es una posibilidad en cuanto a que, pues obviamente, hay muchas cosas en este nuevo proyecto de ley en donde le da una alta potestad al gobierno, como por ejemplo el Consejo Directivo de el INACOM, Sí. en donde la terna de este consejo principal para la presidencia será elegido por el presidente. O sea, eso es uno de los aspectos de la norma. Pero al mismo tiempo, el primer artículo de esta norma dice que el gobierno no podrá, o el Estado no podrá censurar, no podrá hacer ningún evento, por ejemplo, a través de publicidad, de suprimir o de eliminar publicidad de los espacios porque opine o no de manera negativa. Sin embargo, luego vemos esta norma en donde el presidente tendrá la oportunidad de ofrecer cuál será el presidente del órgano regulador que va a dirigir que esta norma se aplique. Entonces ahí hay una contradicción y por eso se puede interpretar de esa manera, de que sí pueden haber sectores del Estado, sectores del gobierno detrás de esto, porque otorga estas potestades y coloca ahí en una posición de principalía a una persona que va a ser designada por el presidente. En todo caso, ¿tú encuentras que hay alguna novedad? Porque se habla de que las leyes actuales ya son un tanto antiguas y que quizás esta, con sus críticas, pues pudiera mejorar todo el espectro. Hay muchas cosas novedosas. Lo que no se sabe, o lo que desde mi punto de vista no entiendo, que esas cosas novedosas realmente contribuyan a mejorar. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que esta ley contempla unas eximentes a derechos constitucionales previamente establecidos, que es una cosa que hablábamos fuera del espacio. Sí. Por ejemplo, eximentes a derechos constitucionales en donde le otorga a este órgano, que se supone que desde el punto de vista de lo novedoso debería ser que, siendo un instituto, se encargara de formar y formando entonces dispusiera de regulaciones que mejoraran la calidad de lo que se opina, de lo que se expresa, de cómo se debe de investigar, recopilar, publicar, difundir información y también, pues, en su proporción opinar, pero no lo hace. En su defecto lo que hace es querer tomar atribuciones que ya están atribuidas, valga la redundancia, a el órgano constitucional, diciendo, bueno, si un comunicador llegase a infringir alguna norma, porque inclusive, ¿qué pasa con el derecho de retractación? Y eso es un acápite ahí. Que el derecho a retractación es un derecho fundamental y establecido en la Ley 6132, que aunque es una ley muy vieja, sí, es muy adaptada a este tiempo. Entonces, la Ley 6132 dice, es obligatorio la retractación, inclusive es gratuita. Esta ley no habla ni siquiera de la gratuidad, pero dice que es una infracción moderada. Y como el órgano regulador es un órgano que solamente puede establecer sanciones administrativas, la sanción a eso es la suspensión del espacio. Entonces tú me dices, bueno, ¿cómo tú me puedes suspender un espacio en YouTube? ¿O cómo tú me puedes suspender una transmisión en vivo? O sea, ¿cómo tú lo vas a hacer? No lo regula. Entonces tú me dices, yo puedo sancionar con la suspensión de ese espacio y una multa, pero yo tampoco tengo claro quién es ese influencer o quién es ese youtuber o quién es esa persona que está detrás de eso, porque tú me estás diciendo inclusive, eso es una infracción moderada, pero no es así. Porque las normas anteriores, entonces, contestando a su pregunta, tienen solamente que aplicarse. Y si se va a recoger en una nueva ley para adaptar cosas nuevas, entonces no debería de perder la esencia.
desde mi perspectiva, está muy hueca y muy ambigua en cuanto a eso. Entonces Bueno, no ofrece ese tipo de novedad que esperaríamos que estuviera. el presidente de la comisión, Nanfis Rodríguez, él anunció ayer que van a excluir del proyecto a lo que respecta a lo digital. O sea que el proyecto continuará, pero en desmedro de los tradicionales. ¿Entiende usted que los digitales, los alternativos, deben tener ciertos controles? Es que todo tiene que tener cierto control, no es censura, porque es una situación de proteger el derecho de los demás. O sea, es un tema, por ejemplo, como yo siempre lo he expresado. Por yo ejercer un derecho a la libre expresión mío, no puedo atropellar un derecho fundamental a la imagen, el honor, el buen nombre tuyo. Entonces, desde ese punto de vista, aquí es lo único que está en tela de juicio. Si vamos a tener un nuevo proyecto para tutelar o para regular la libre expresión, es que eso se haga en el marco de los derechos fundamentales de todos, para proteger, que es lo que mismo dice la ley 6132, la paz pública. La paz pública. Hay una paz pública, entonces no se trata que de los digitales tengan privilegios sobre los tradicionales o que los tradicionales tengan mayores regulaciones, que no, porque todos somos dominicanos y todos estamos en el marco de una misma norma que nos regula a todos y que establece sanciones para todos y que van a tener un impacto sobre la sociedad. Entonces el Estado es el que tiene que regular. Para mí lo inaceptable, quiero oír tu opinión, es la parte de que la comisión va a estar integrada por 5 funcionarios nombrados por el presidente de la República. ¿Qué van a hacer? Y voy a hacer mi interpretación, aunque me extienda un poquito. ¿Qué van a hacer? ¿Quiénes van a ser esos nombrados? Bueno, miembros del partido de turno, que de alguna manera, desde el punto de vista de categoría, van a tener menos fuerza que cualquier ministro. Cualquier ministro, por una denuncia de un periodista intolerante, se siente ofendido y va a pedir que haya una sanción contra ese periodista que hizo la denuncia. En lo que se averigua lo sancionan y el medio dura 3 meses fuera. O sea, le está quitando una facultad a la justicia, que es que luego de que tú te pongas una querella porque te sientes difamado o injuriado, va a determinar si aplica una sanción y si aplica que puedan cerrar el medio o que tú tengas que pagar algún tipo de sanción de multa. Lo peligroso es eso, realmente, el hecho de que esos 5 miembros, que de hecho lo va a escoger el Senado, y ese presidente, que es el que tomará las decisiones, sí va a ser elegido de una terna que la va a disponer el presidente para eso. Entonces, esto es lo que yo entiendo que se viene a configurar como una especie de viceministerio. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque también esta situación, este órgano, el INACON, va a estar adscrito al Ministerio de Cultura. De Cultura, correcto. Entonces, estando adscrito al Ministerio de Cultura, siendo el presidente elegido de la terna dispuesta por el presidente y los otros 5 miembros, como bien usted mismo establece, elegidos por el Senado, entonces estamos ante un viceministerio. No estamos ante un órgano, como dice la misma norma, que es una de sus contradicciones, no estamos frente a un órgano independiente y con autonomía funcional, administrativa y discrecional. O sea, eso es otra de las contradicciones y de los puntos que también entran en conflicto hacia el interés del que se supondría, como establece la norma, debe de buscar. Hay un tema fresquecito, lo tratábamos temprano incluso en el programa, en la mesa, de lo que está ocurriendo con el Listín Diario. El Listín Diario llama a esto una censura a su ejercicio, a su accionar. ¿Cuál es su parecer en ese sentido? Entiendo que no conozco a fondo la situación por la cual le envían el comunicado. Sí sé que una de las instituciones más importantes a nivel internacional que protege los derechos a la censura y a la libre expresión, los derechos a no ser censurado y a la libre expresión, se ha pronunciado en contra de esto, que es la Fundación para la Libertad de Prensa. Entonces entiendo que con base en eso hay que ponerle el ojo a la situación, sobre todo porque según lo que se ha comentado, se trata de un discurso
expresado en el marco de un proceso judicial. Entonces, estando la prensa ahí, autorizada ya por un juez de la República y siendo reproducido lo que pasó en la audiencia, se entiende que no existe ahí una afectación a la persona que está en juicio. Ciertamente, conservando sus derechos a la presunción de inocencia, lo que sí se tiene que contextualizar de manera prudente, lo cual entiendo que el Listín Diario es muy, en cuanto a eso, estricto en sus publicaciones, y habría que considerar realmente las razones enviadas a ellos para que se pueda sancionar de manera ejemplar, toda vez que ese derecho fundamental a la libre expresión no está limitado en cuanto al daño a la imagen y el honor. Sí, en el marco de esa audiencia se le pidió permiso al juez para estar ahí, se permitió que esté ahí, se reproduce lo que está ahí, y sí, lo que se debe de cuidar es lo que se contextualiza, o sea, de la forma en que se enfoca esa noticia. Entonces, habría que evaluar ese aspecto, pero considero que sí hay que ponerle el ojo a eso, porque las audiencias ahora mismo, como lo dice la norma, son públicas. Doctora. Y aquellas que son a puertas cerradas, el juez dice no puede estar la prensa y no se puede reproducir lo que pasa acá. Doctora, mire, Rapidito, mundo. hay una serie de un- leyes un momento. que ha autorizado el Poder Ejecutivo. La ley del DNI, la ley de trata, la ley de ciberseguridad, la ley, ahora esta ley Mordaza. Parece como que son leyes como que intentan debilitar el derecho a la expresión, a los derechos políticos, incluso hasta nuestra soberanía. ¿Hay una intención, Marzano, te entiende? ¿Sí o no? Creo que te pregunte, responda. eso es una pregunta cerrada. Sí. ¿Sí o no? No, pero se puede entender. Vamos a respetar el... No se puede extender, mira para allá. No. Vamos a respetar esa pregunta. Entiendo que sí. Entiendo que sí. En este aspecto, como fue planteado, con tantos intentos de leyes que en letras pequeñas Hay una visión. hay algún tipo de sombra ahí que pretende, sí, establecer algún tipo de Hay que limitaciones entrevistarlo más. extraconstitucionales. Tiene que volver. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Doctora Ani Guzmán. Ani Guzmán, doctora, abogada penalista, además periodista y, como ya ustedes ven, una dama elegante. Sí, sí. Estuvo la mañana de hoy con nosotros. Completa. Sí. Ustedes y nosotros nos vemos el próximo lunes a partir de las 6 de la madrugada. Bye, bye.